Puede que en algún momento de nuestras vidas hayamos escuchado la afirmación, generalmente viniendo de los adultos mayores, de que si hace mucha calor, es seguro que va a temblar. Y bueno, a pesar de que se tiene como creencia popular precisamente esto, lo cierto es que, según los expertos, estos eventos no están vinculados. Refiriéndome, por supuesto, al hecho de que se presenten altas temperaturas en un ambiente y luego, coincidencialmente, se produzca un movimiento telúrico en la zona en donde se percibe el sofocante calor. Sí, es esta coincidencia justamente la que persiste en el imaginario colectivo. Pero, ¿de dónde se originó esta idea? Podríamos afirmar que desde el mismo inicio de la humanidad, cuando el hombre buscaba respuestas a los eventos que veía plasmados en la naturaleza. Y, como ya todos sabemos, desde siempre, los humanos han relacionado a los eventos sin explicación con el tema religioso. Claramente, un fenómeno tan devastador como lo suele ser un terremoto, no se podía quedar sin un dios propio a quien atañárselo. Y es aquí cuando hace su entrada triunfal la siempre citada mitología griega. Y es que, vamos, qué gran imaginación tenían los antiguos griegos. Crearon figuras que eran representadas bajo una forma humana y que simbolizaban todos los anhelos y temores que ellos tenían. Los dioses griegos eran seres que regían todas las fuerzas de la naturaleza, y entre ellos, por supuesto, sobresalía el que vamos a mencionar aquí: el devastador y siempre amargado Poseidón, el archifamoso rey de los mares, y también el creador indiscutible de todos los movimientos telúricos en la época del mito. ¿A que no te la sabías? Pues sí, este personaje mitológico también era conocido como el agitador de la tierra. Su equivalente en la mitología romana era Neptuno, sin olvidar que también se creía que el dios Atlas sostenía el mundo entre sus hombros y que era Poseidón el que lo hacía temblar eventualmente con los pinchazos de su tridente. Y pensar que Grecia fue también la cuna de la filosofía. Resulta que el mismísimo Aristóteles, en el siglo IV a.C., tenía como creencia que el origen de los terremotos era algo más cercano a la realidad, algo físico, y no la representación de la furia de un dios iracundo y ansioso de doncellas que en sacrificio aplacarían su ira. No, su explicación era algo más real, más tangible. ¿Y qué cosa no es tan tangible como pensar en que una cueva podría echarse pedos? ¿Lol? Sí. Siendo centrados, la explicación de Aristóteles sobre el origen de los terremotos consistía en que estos movimientos eran el producto de, y abro comillas, el viento atrapado en las cuevas subterráneas de la Tierra. Básicamente, cuando aumentaba la presión de dicho viento, se producían los pequeños temblores, pero cuando estos rompían la superficie terrestre, era cuando se producían los terremotos de considerable magnitud. Esta teoría, llamada del tiempo sísmico, y en el bajo mundo como la de la cueva con problema de gases, llegó a ser aceptada durante varios siglos. Sí, tal como esa otra creencia de que la Tierra es plana. El caso es que, posterior a esto, nació la creencia de que el calor que percibimos previo a los temblores es el producto no del accionar de nuestro astro rey, que nos está chicharrando implacablemente y que no tiene nada que ver con esto, sumado a la otra caterva de fenómenos que potencian las sequías, tales como la tala de árboles, la contaminación, el deshielo en el Ártico y hasta los mismísimos vientos del Sahara. Nada de eso. Se creía que el calor provenía del epicentro ubicado bajo la Tierra. Sí, ese punto en específico en donde se originan los temblores. Básicamente, en su pataleta, nos enviaba previo a la sacudida ondas de calor que nos avisaban de antemano sobre este incómodo momento. Y ya encontramos las llaves. A día de hoy persiste la creencia, o podría decirse
especie de delirio por buscar una señal que pueda servir para pronosticar los temblores, de que este bochorno en el ambiente previo a un terremoto es producto del calor arrojado por la fricción entre las placas tectónicas, algo así como si estuviéramos encima de una sartén al fuego. Aparte, la explicación mística asociada al castigo o a la ira divina no es ajena en el lejano oriente. Se creía en Japón, por ejemplo, que los terremotos eran atribuidos a un enorme pez gato, vertebrado acuático que yacía bajo la tierra y que era controlado por un dios, quien lo mantenía enterrado bajo una piedra. Cuando el dios se descuidaba, Namazu, como era llamado dicho pescado, movía su cola y con los fuertes latigazos hacía temblar. Así es, toda Japón creía que los terremotos eran el producto de los coletazos de un pescado gigante, un pescado al que le tenían una piedra encima de la cabeza. En fin, y pensar que allí hay un promedio de 4 sismos por día. Nota curiosa: en el escalafón de los 10 terremotos más fuertes registrados en épocas modernas, encontramos a Japón en el puesto número 5, con un sismo de magnitud 9 que se produjo el 11 de marzo del año 2011, el cual provocó un tsunami que llegó aproximadamente 15 minutos después del sismo y que alcanzó las costas de Rusia, Taiwán, Hawái y hasta en México, con olas de alrededor de 2 metros de altura. El terremoto fue tan intenso que causó que el eje de la Tierra se moviera 10 centímetros. No olvidemos tampoco que el efecto dominó que este causó produjo el famoso accidente nuclear de Fukushima. Pero esto no para aquí. En Siberia, los terremotos eran atribuidos al paso de un dios en trineo, pero bajo la tierra. En el Pacífico Sur, los maoríes, sí, los de las islas de Nueva Zelanda, creen que su dios local, Ruamoko, fue enterrado accidentalmente por su madre, la tierra, conocida como Papatuanuku, y que los terremotos son el producto de sus gruñidos. Sí, aquí el causante no son los coletazos de un pescado gigante, sino los gruñidos de un hijo enterrado vivo. Pasando por este lado del charco, nos encontramos con que los aztecas pensaban que la vida humana se extinguía periódicamente a causa de las diferentes calamidades. Entre ellas, se cree que el fin de la humanidad vendría de la mano de un gran terremoto. Los aztecas relacionaban a los temblores con 3 deidades: Tepeyoyot, Tlaltecutli y Tezcatlipoca. En Sudamérica, los mapuches, ubicadas en el sur de Chile y Argentina, creían que los terremotos eran causados por diversos seres mitológicos, entre los que destacan la mítica serpiente Tren Tren. Las tribus chipchas de la sabana colombiana tenían la creencia de que cuando el dios Chichacum sentía ira, pateaba el suelo con tal fuerza que así producía los temblores. Y en América Central, las culturas precolombinas pensaban que la tierra estaba superpoblada, y es por eso que 4 dioses que la sujetaban hacían su labor de sacudirla para retirar así a la gente sobrante, y de esta manera restablecer el equilibrio natural. Como sea. Nota curiosa: las luces de terremoto o EQL, por sus siglas en inglés, corresponden a un inusual fenómeno aéreo luminoso, similar en apariencia a una aurora boreal. Básicamente se producen por el choque entre las cargas magnéticas que hay en el ambiente y las cargas eléctricas que se generan en las zonas en donde se ha producido un movimiento telúrico. Esperamos que este video les haya gustado. Si fue así, les invitamos a que le den un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita para nuevas notificaciones. Hasta otra.